Decía que vamos a estar tocando el capítulo 7 de Daniel, como lo habíamos mencionado, pero antes de entrar al texto, tengo que decir unas tres cositas acerca de la literatura apocalíptica, que es precisamente el género literario que estamos a punto de tocar. En la Biblia hay dos libros dedicados a este tipo de literatura y en principio vamos a decir que no toda la literatura se debe leer de la misma manera. Lo mismo que cuando uno mira televisión, no todos los programas de televisión deben ser leídos, o digo leídos, vistos de la misma manera. No es lo mismo, por ejemplo, estar viendo una novela que estar viendo una película de ficción o estar viendo el noticiero. Pero algunos de nosotros a veces no distinguimos entre uno y otro. Hay una historia muy famosa en Estados Unidos acerca de el libro, bueno, este fue un libro realmente, La Guerra de los Mundos, que fue dramatizada en un momento. Últimamente salió la película con Tom Cruise, La Guerra de los Mundos. Pues esa es una historia vieja, entonces para más o menos el 1938 creo que fue, no estoy muy seguro, y estoy viendo un poquito lento mi internet, no sé si lo mismo está pasando allá con ustedes. Ok, pero si voy bien, entonces no hay problema, miro que el mío está un poquito lento, ¿no? Resulta que estos señores en Nueva York decidieron que iban a pasar una radionovela o radiopelícula, le voy a llamar, se llamaba La Guerra de los Mundos, en que los marcianos estaban invadiendo la Tierra, ¿no? Solo que se les olvidó decir que era una radionovela y la gente en Nueva York pensó que era el noticiero el que estaba sonando. Entonces empezaba ahí, los marcianos nos están invadiendo, sí, la gente desaparece porque hay unos rayos y la gente se volvió loca en Estados Unidos porque la gente huyó de su casa, se fue a las montañas, hubo un colapso total. Tanto así que el mismo Adolfo Hitler comentó sobre el evento, dijo él, una de sus más famosas y célebres frases, es que en el mundo de las posibilidades todo es posible. En Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos se llamaba el mundo de las posibilidades, donde uno podía hacerse rico. En el mundo de las posibilidades todo es posible. Y esto sucede porque ellos no notaron el tipo de película que estaban viendo, o sea, pensaron que era el noticiero. Hubo demandas y todo lo demás. Esa es una historia larga que incluso hay documentales del Discovery Channel sobre el evento. Y lo mismo sucede cuando uno va a la Biblia. La Biblia no está escrita toda en un mismo género literario, sino que hay diferentes tipos, diferentes géneros. No es lo mismo, por ejemplo, leer la historia, la narrativa, que leer un salmo o leer proverbios o leer a los libros proféticos o así, ¿verdad? Los demás géneros. Entonces, hay un género específico en la Biblia que se llama género apocalíptico o lo que se llama literatura apocalíptica, donde suceden cosas, por ejemplo, una bestia con cuatro cabezas o cosas así, que son un tanto espectaculares, ¿no? Obviamente nadie, creo yo, toma eso en sentido literal, a no ser que sea un lector muy inexperto que piensa que en efecto esa bestia es real y así existe. Pero los pentecostales son capaces de todo y si no me creen, pues vean ustedes algunas de esas películas pentecostales sobre el fin del mundo donde está el anticristo, así con saco, corbata y toda la cosa, ¿no? Bien guapo el hombre. Y de repente dice que se va a revelar al mundo y entonces se pone las manos atrás de la cabeza y se arranca la piel y sale la bestia con siete cabezas. Y no, la cosa no era así, sino que aquello era un tipo de alegoría, no literalmente que estaba metido dentro del cuerpo del hombre. Pero eso sucede. Ahora, son tres cositas que necesito decir. La primera es que cuando nosotros tenemos lo que tenemos nosotros ahorita delante de nosotros en el capítulo 7 es un recuento de la historia a través de figuras, a través de bestias, de monstruos. Y cuando nosotros tenemos eso, en primer lugar tenemos que ver que el autor está hablando a partir de su propio punto de vista y de lo que a él le afecta. Lo voy a explicar de esta manera. Resulta que en el mundo han habido muchos y muy grandes imperios.
Por ejemplo, si uno considera a la antigua Babilonia es un mini imperio. Si nosotros lo comparamos, por ejemplo, al imperio de los Ming en China o al imperio de los mongoles en el siglo XIII después de Cristo. Realmente, si ustedes lo miran en el mapa, el imperio de los mongoles era como unas 20 veces más grande que el antiguo imperio babilónico. Entonces es prácticamente un juguetito delante de ese gran imperio. Pero el autor apocalíptico no va a tocar o no va a mencionar, por ejemplo, el imperio de los incas, aztecas, porque no es parte de su mundo. ¿Sí? Me explico, no es parte de su mundo. Y tampoco al imperio Ming de los chinos, que eso es el 1500 más o menos después de Cristo, porque no es parte de su mundo. Él va a tocar lo que a él le afecta, o sea, los grandes imperios que se representan aquí por medio de bestias que afectan a él o al pueblo de Dios en cierto sentido, y no está contando la historia mundial, que esta es una de las críticas que se hace generalmente a la literatura apocalíptica cuando uno dice, mire, aquí se cuenta la historia a través de cuatro grandes bestias. Entonces los críticos siempre nos dicen, ustedes están diciendo que solo ha habido cuatro imperios en la historia del mundo. Y uno dice, bueno, ¿cuántos han habido? ¿No? Y cuando empiezan a enumerar, resulta que surgen un montón. Y que, por ejemplo, el más grande imperio que el mundo ha visto es el imperio inglés, ¿no? Tan cerca de nosotros. Es el imperio donde el sol nunca se oculta. Claro, así le decían del imperio español, el imperio donde el sol nunca se oculta porque en alguna parte de España siempre era de día. Así de grande era porque abarcaba todo lo que es América, abarcaba las Filipinas, abarcaba África, abarcaba, incluso hay África que habla español, o en Filipinas se habla español. Los nombres ellos tienen apellido Gómez, te mira un chino y es de apellido Gómez, porque los españoles también abarcaron eso. Entonces le decían el imperio donde el sol nunca se oculta, porque curiosamente Carlos V fue emperador de Europa, o sea, su imperio comenzaba a la línea del imperio ruso y llegaba hasta las Filipinas. De ese tamaño era. En un momentito el imperio británico fue tan grande que se suponía que una de cada tres personas en el mundo pertenecía al imperio británico. Entonces, la pregunta que le hacen a uno, oye, ¿y esto por qué no está en Daniel? Ajá, este es el detalle. Daniel está tocando el mundo que en cierto sentido afecta a él y afecta al pueblo de él. O sea, es desde una perspectiva. Es como que por ejemplo, yo diga, bueno, si yo me muero, el fin del mundo llegó. Pues sí, para mí llegó. Los demás siguen viviendo, pero para mí el mundo se acabó. Es más o menos la idea que estamos presentando aquí. Okay. Esto sería en primer lugar. En segundo lugar, la literatura apocalíptica a veces se enfoca más en notar lo que, vamos a decir, se enfoca más en el presente que en el futuro. Siempre he dicho esto, más que por ejemplo, que el imperio o el que gobierna el imperio, o más que decir que la bestia es el imperio, el que gobierna el imperio, está diciendo que el imperio es una bestia. Lo voy a explicar un poquito más adelante, pero más que decirme a mí, por ejemplo, sabes, la bestia es fulano de tal, me está diciendo fulano de tal es una bestia. Y por eso lo pone en ese tipo de armazón. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tiene que mencionar que este es un monstruo. Bueno, tiene que mencionar que este es un monstruo porque la gente tiende a no verlo como monstruo. O sea, hay gente que se puede enamorar. Perdone si no avanzo mucho, pero en Apocalipsis capítulo 13, cuando se presenta la bestia de 7 cabezas, 10 cuernos, sucede que la gente, son cosas que uno tiene que leer, más que los 7 cabezas y 10 cuernos, el punto central aquí es que la gente se maravilla ante la bestia. Y dice, bueno, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, y se maravillaron ante la bestia, ante su cabeza que fue herida de muerte y sobrevivió, y dijeron, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Este es el punto.
que la bestia llama tanto la atención que los moradores de la tierra se quedan, uno, sorprendidos y dos, adoran a la bestia. Y lo que está haciendo Apocalipsis es alertando al pueblo de Dios y diciéndole, primero, no te maravilles de esa situación porque es una bestia. O sea, te lo estoy presentando así crudo para que la veas tal y como es, como la película Amor Ciego. Ah, cuánto me gustaría a mí tener ese don. No sé si ustedes se acuerdan, perdón que mencione tanta película, pero es que la tele está ahí, ¿verdad? En Amor Ciego resulta que al hombre este le hacen un hechizo, ¿no? Y entonces él mira la belleza interna. Y entonces mira lo de adentro. Hay una muchacha ahí media gordita y que nadie quiere, pero él la mira bellísima como una modelo y hay una amiga de su novia, que es bien bonita, es como media japonesa, no sé exactamente, y él la mira horrible porque es una mujer tan interesada. Entonces, yo digo, oye, eso sí vale la pena, ¿no? Poder ver la belleza interna, ver de qué está hecha una persona y no tanto su apariencia física, que es lo que nosotros miramos. Entonces, lo que quiere Apocalipsis es eso, que nosotros no miremos el mundo a través de sus apariencias físicas, sino a partir de lo que verdaderamente es. Entonces, a la hora de enfrentar a la bestia, independientemente de cómo se interprete, esto es un tanto irrelevante en este punto, es no ver, vamos a decir, no ver, no maravillarse, por eso es que se maravillan todos menos los que estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, no maravillarse y decir, wow, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Porque incluso los dos testigos, como mencionaba en una clase anterior, se fueron ahí, ¿no? Sino decir, eso es una bestia. Eso es, prácticamente. O sea, la revelación viene por el lado contrario de cómo, vamos a decir, de cómo lo estamos plasmando. Entonces decíamos, uno está visto desde la perspectiva del autor apocalíptico, y lo tenemos que entender así. Dos, está visto, está tratando de mostrar lo que es en realidad y no tanto predecir lo que tiene que venir. Y tres, ahora sí vamos a hablar con las predicciones. Las predicciones en la Biblia se dan por una razón, nada más. No para que nosotros sepamos el futuro. Esa no es la idea. Esa no es la idea aquí, sino para que nosotros confiemos en Dios. A ver, lo voy a explicar de esta manera. Lo que se está presentando en este capítulo es Dios tiene el control de la historia. Por más feo que se ponga, Dios tiene el control. Esto, y una vez más, vuelvo a pedir disculpas por dedicar tiempo a esta cuestión, pero son nortes que tenemos que tener a la hora de leer un texto para no perdernos en los detalles, sino tratar de ver qué es lo que está tratando de decir. En un mundo, por ejemplo, como el de Daniel, vamos a ponernos en el caso de ahí. Jerusalén fue destruida, ¿ok? El templo arrasado y el pueblo llevado cautivo. Valga la aclaración de que alguna minoría del pueblo que es llevado cautivo no merece lo que sucedió. Vamos a poner el caso de Daniel. O sea, Daniel es una persona entregada a Dios. Y sus amigos, Misael, Ananías y... ¿cómo se llama? Ananías, Misael y Azarías, son buenos muchachos, son buenos jóvenes, son servidores de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿por qué tienen ellos también que ser llevados al exilio? Bueno, tienen que ser llevados al exilio porque el pueblo completo fue llevado al exilio. Y hay un pequeño problemita aquí de interpretación. ¿Cómo interpretamos lo que nos está pasando? Esto es importante realmente. Lo importante aquí no es tanto lo que nos pasa. No se preocupen, vamos a volver al texto y vamos a ir despacio. Sino lo importante es cómo yo entiendo lo que pasa. El exilio no es tragedia. La tragedia es cómo yo interprete el exilio. Y entonces surge una que otra interpretación interesante. Resulta que los babilonios tienen su propio dios. Este se llama Marduk. No sé, nosotros hemos, no sé, nuestra cultura es tan interesante que le ponemos a nuestros perros los nombres de ¿cómo se llama este? No sé si es vergüenza, venganza de Dios o qué, pero Marduk es nombre de perro, ¿no? Pero este era el dios principal de los babilonios. Y de hecho yo conocí un perro, lindo perro, de esos siberianos, ¿no? Que se llamaba Zeus.
Interesante, a Zeus le habían puesto. Y Nerón, que es más famoso, ¿no? Espero que dentro de 1000 años no le pongan Selvin a sus mascotas. Depende de qué tan bestia sea yo, ¿no? Porque de eso depende, ¿no? Entonces, Marduk es el dios babilonio. Y muchos judíos pueden pensar, oye, Marduk es más poderoso que Dios, nuestro Dios, Jehová. ¿En serio? Pues sí, ¿no es que nos ganaron? Eso significa que sus dioses son más poderosos. Y nos llevaron cautivos significa que sus dioses son más poderosos. Y destruyeron Jerusalén y destruyeron hasta el santuario de Dios. Y Dios no hizo nada porque tal vez Marduk es más poderoso. A partir de aquí surge en Israel dos tipos de literatura. La primera es la literatura histórica, los libros históricos, el libro de Reyes. Y el libro de Reyes está contestando a esta cosa que yo acabo de decir. Y está diciendo, no, no fue Marduk, fueron ustedes que dejaron al Señor. Y el Señor permitió que esto sucediera. Entonces, por eso el libro de Reyes nos va contando cómo es que va habiendo un rey más malo que el otro, más malo que el otro, y la paciencia de Dios se colma y entonces permite que los babilonios lleguen. Por eso es que el capítulo 17 del segundo libro de Reyes es probablemente el más importante de todo el libro, porque nos explica qué pasó. ¿Por qué fue el exilio? Entonces, por ningún lado en el libro de Reyes aparece el nombre Marduk, por ejemplo. Ningún lado, sino que siempre va a decir ahí lo que sucedió. Y Samaria, porque el capítulo 17 es la destrucción de Samaria. Samaria fue llevada al exilio porque abandonaron a su Dios, hicieron lo malo. Entonces me está explicando, y la literatura apocalíptica, que en este caso es Daniel, surge para explicarme el inciso B de la misma moneda. Es decir, Dios tiene el control de todo lo que sucede y por eso entonces se cuenta toda la historia, que es el capítulo 7, desde el origen de los tiempos hasta el final de los tiempos, todo bajo el control de Dios. Entonces ahí se presentan cuatro bestias. Aquí no es tan importante saber en qué bestia andamos nosotros, porque tal vez no andamos en ninguna, sino lo que es más importante es saber que no importa cuántas sean, estas van a pasar y el anciano de día se sentará en su trono y ante él serán eliminadas estas bestias. Entonces, esto es como ver un partido repetido de fútbol. El mejor partido, o tal vez el que yo más he disfrutado en mi vida, es Holanda-Brasil, Mundial de Estados Unidos. Porque estaba apostando al equipo, estaba apostando a Brasil. Entonces, Holanda casi llegaba a la portería de Brasil y casi echaba los goles y a mí se me paraba el corazón porque no tenía ni con qué pagar, ¿no? Pero había que pagar. El caso es que un tiempo después, hace poco, digo yo, ese sí fue partidazo, ¿no? Ese sí fue partidazo. Lo voy a buscar en YouTube y a ver cómo fue. Y no, la emoción es mínima. Porque no importa cuántas veces Holanda llegue a la portería de Brasil, no va a echar el gol. Porque yo ya sé que no va a echar el gol. O sea, la cosa no va a cambiar y el partido ya no asombra, ni es tan bonito, ni termina uno quitándolo, porque eso está medio aburrido, ¿verdad? Y cuando ya llegó al marcador, entonces uno dice, ¿yo para qué sigo? Esto es lo que Dios quiere que yo note con la historia. Mira que esto y esto sucede y mira que está esta bestia y mira que, sí, sí, exacto, pero yo ya conozco cuál es el resultado final y este es el punto principal aquí, que yo ya conozco cuál es el resultado final y por lo tanto no me asombro. Mira que su cabeza fue herida de muerte y revivió. Sí, digo yo, pero igual, esta no es eterna. Esta también va a perecer. Y el vecino dice, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y yo digo, el Señor es Señor, es Dios de Dios, Señor de señores, no me puedo yo maravillar ante semejante. Y aquí me gusta la palabra bestia, sí. No sé del hebreo, pero en el griego la palabra bestia es terión. Y terión significa, bueno, casi igualito que en español. Bestia es un monstruo, pero también es un estúpido. Y la gente, para burlarse de Nerón, le decían Terión. Le utilizaban ese apodo, porque en realidad era una bestia. Y lo que la Biblia quiere es que yo vea todo esto de ese tipo de manera. Nunca asombrarme. Ahora sí, entrando un poquito ya al texto,
Y más adelante, perdón, estaba aquí, esta no es la bestia, ¿verdad? Simplemente tenía abierto el periódico. Eh, es Donald Trump, estaba leyendo sobre su libro que cuenta secretos de Donald Trump y dice que ya es un éxito de venta a pesar de que todavía no se ha publicado, pero ya la gente ya tiene sus solicitudes hechas para el famoso libro sobre Donald Trump y todo lo que dice, ¿verdad? En fin, um, nos habíamos quedado con esta idea, sí, la vez pasada, voy a repasar. Habían tres ideas que habíamos examinado el domingo pasado. Una es que los judíos mantenían en su fe que Dios reina y que Dios, eso significa, está en control de todo y no hay nada que escape a su voluntad. Eso está ahí. La segunda es que ellos miraban en su práctica, en su vida diaria, que esto no era siempre consecuente con mi realidad. O sea, esto es, Dios es rey, yo soy el hijo del rey, sí, pero porque soy pobre entonces. O sea, aquí quiero que me expliquen esta situación. Dios reina, sí, pero entonces ¿por qué los malos están en el poder en este momento? Y tocábamos algunos pasajes de Job y Eclesiastés. Entonces, a partir de esta situación de lo que es mi confesión de fe, de que Dios reina y de que el mal es real, existe y tiene poder, entonces surge la esperanza del reino de los cielos. Venga a nosotros tu reino, como enseña Jesús a orar en el Sermón del Monte, ¿no? Venga a nosotros tu reino. Y eso significa, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Venga tu reino. Y empiezan a pedir, y entonces los profetas empiezan a hablar de este reino. Y Daniel tiene que ver con eso, decíamos. Ahora sí empezamos a leer esta historia y muchas de las cosas que perdón, muchas de las cosas que las personas esperan cuando yo doy una clase sobre literatura apocalíptica, no sé quién raya la pantalla, pero por favor no hagan eso, ¿sí? Eh, no sé quién, bueno, ahorita lo voy a descubrir. Ok. Eh, Estoy mirando un sospechoso ahí. Cuando uno habla de literatura apocalíptica, las personas se concentran mucho en que uno, o en este caso yo, interprete el pasaje a nuestra actualidad. Es decir, ¿qué significa? Y yo soy de una idea un poquito amplia en cuanto a esto. Pienso que a veces múltiples interpretaciones pueden caber y lo más importante es que la persona lo aplique de una manera específica hacia sí mismo. Entonces, yo lo que voy a estar mencionando aquí son elementos de contexto histórico que nos van a ayudar a entender mejor el pasaje independientemente de cuál sea mi interpretación del mismo. Aparece el texto diciendo, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel, o sea que es otro que está escribiendo, es otro. Tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño, obviamente cuando despertó, y relató lo principal del asunto. Quiere decir que aquí había más detalles, había más cosas, soñó otros detalles que no quiso o no lo recordó para relatarlos, solo relató lo principal del asunto. Esto es típico de la literatura apocalíptica porque le va a dar a uno los suficientes detalles como para que uno pueda entender, pero no entender a cabalidad. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes una de la otra, subían del mar. Hago un paréntesis aquí. La palabra mar en hebreo y arameo es yam. Y yam también significa mal. O sea, tiene este doble significado la palabrita. Por una parte es mar, el océano, podríamos decir, y por otra es mal, e incluso era el dios del mal y de la destrucción. Por eso es que aquí tenemos nosotros que notar este detalle que sucede mucho en Apocalipsis, en el caso de Daniel. Las bestias salen del mar, ¿sí? Los 144,000 están de pie sobre el mar, un mar de vidrio, de cristal.
La bestia del capítulo 13 sale del mar. Y curiosamente, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, el mar ya no era. O sea, es bien interesante cómo sucede la cuestión del mar aquí. Y entonces, algunos dicen, aquí hay doble interpretación. Cuando digo doble interpretación, quiero decir que he visto estas dos teorías y me parecen interesantes las dos. Algunos dicen que lo que está haciendo aquí Daniel, o la cuestión de la visión, es cuando los cuatro vientos combaten sobre el mar. Cada uno de los vientos, a propósito, los antiguos creían que existían cuatro vientos y cada uno de los vientos tenía su nombre propio. O sea, le entregaban nombre propio a cada uno de ellos en los cuatro ángulos de la tierra, y que los cuatro soplaban sobre el mar implica que fuimos hasta el origen del universo y que aquí estamos en el origen del universo. Y el segundo detalle que me parece interesante de interpretación es que estas cuatro bestias, su surgimiento es del mal mismo. O sea, esto es como la bestia en Apocalipsis. Una cosa que Juan quiere que quede claro es que la bestia surge por el poder del mal. O sea, no hay nada de bueno en ella. Surge del mar y el dragón le entrega su trono. O sea, ya sabemos que el dragón es Satanás, ¿no? Le entrega su trono, le entrega su autoridad, le entrega todo. Entonces, uno no puede tener ninguna, ni la más mínima relación con esa bestia porque su origen y su final es el mal mismo. No puede haber comunión. ¿Y qué es la idea aquí? Las cuatro bestias, aunque a mí me encanten los leones y toda la cosa, o diga que es que el oso está pero espectacular, arranca diciendo, ¿sabes qué? Lo primero que yo vi en mi visión fue al gran mar, o el mar primigenio. Y eso significa el dios del mal, que en cada tribu, en cada lugar, entre los hebreos se llamaba Yam, entre los babilonios se llamaba Tiamat, Tiamat, y el que gobernaba, el monstruo que gobernaba en el mar entre los babilonios se llamaba Kingu, entre los hebreos se llamaba Leviatán. Esto es realmente en la mitología, de hecho, cananea, había un monstruo en el mar que era el dios del mal personificado de Yam, que se llamaba Leviatán. Tenía 7 cabezas, 10 cuernos, curiosamente, muy semejante al de Apocalipsis. Pero esto es parte de la mitología, Salmo 73, 74, 12. Bueno, no lo vamos a leer, porque si no nos metemos a otra cosa. Entonces, está el gran mar y de ahí van a surgir las cuatro bestias. Esto implica que las bestias, todas y cada una de ellas, son el reino del mal. Porque vamos a contrastar este reino con el reino de Dios. La primera era como un león. Tenía alas de águila. Y estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre sus pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Según la mayoría de los intérpretes, aquí nosotros tenemos a Babilonia. Ahora, cuando nosotros tenemos a un león, tenemos doble aquí. Por un lado tenemos al imperio babilónico y por otra tenemos a su representante. Babilonia realmente tuvo 4 reyes, pero tuvo más reyes realmente, pero desde que se volvió imperio, tuvo 4 reyes, desde Nabucodonosor. Realmente se volvió imperio antes, con su padre que se llamaba Nabopolassar. Estos tenían nombres bien interesantes, ¿no? Nabopolassar, Nabucodonosor, su hijo Nabonido y el otro, en fin, son 4 tipos ahí. Pero generalmente va a hacer alusión a uno que es prácticamente el que se destaca. O sea, nosotros cuando hablamos del imperio babilónico, no pensamos en Nabonido, que era un bruto, o no pensamos en Nabopolassar, que sí era genio, pero no era tan grande como lo fue Nabucodonosor. Nosotros tenemos a alguien que es como el prototipo. Entonces aparece aquí el león alado y dicen algunos, sí, esto tiene que ver con Babilonia, porque precisamente los babilonios se ha descubierto dentro de las ruinas muchos leones alados que ellos tenían. Era como su símbolo. Es como el águila pescadora para los norteamericanos, el quetzal para los guatemaltecos, la guacamaya para estos hondureños, que en determinado momento es tan interesante, por ejemplo, que las pirámides mayas guatemaltecas, las ruinas mayas, en su campo de pelota tienen unos aros a través del cual la pelota de los mayas tenía que cruzar, ¿no? Cuando jugaban en la pelota. En Copán, que es la ruina que está en Honduras, resulta que no son aros, sino son cabezas de guacamayas, y estaba más fácil el juego porque solo había que pegarle a la cabeza, no había que atravesar
la pelota. Si yo no lo hubiera visto con mis propios ojos, no lo creería. Pero en fin, entonces, que esto es símbolo de Babilonia y que el hecho de que al león se le hayan quitado sus alas, o sea, porque si miramos el texto, lo voy a poner una vez más. Dice, la primera bestia que salió, obviamente, era como un león. No era un león, era como un león. Y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Esto es cuando es una alusión a Nabucodonosor cuando le quitan el poder y lo convierten en bestia. Recordemos que eso sucede en Daniel. Y fue levantada del suelo y se puso aniesta sobre sus pies, o se paró como hombre, a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Alusión a Nabucodonosor cuando su razón le fue devuelta y por lo tanto su poder le fue devuelto. Que Nabucodonosor estuvo 7 años como bestia, comía rocío y todo lo demás, y luego fue levantada. Ahora, notemos que con un versículo Daniel describió el primer imperio. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que de otro. Era semejante a un oso, no necesariamente un oso. Se alzaba más de un costado que de otro y tenía en su boca 3 costillas, perdón, entre sus dientes, y le fue dicho así, levántate y devora mucha carne. Bueno, voy con mi interpretación una vez más. No es mi interpretación, simplemente estoy citando lo que otros autores han dicho con respecto a esto. Dicen que este es el imperio medo-persa y que a esto se debe precisamente que tenga un costado más grande que el otro, o sea, se inclina más sobre es un oso que camina torcido, ¿no? Porque se inclina más sobre un costado que otro. Y esto es porque el imperio medo-persa, les voy a explicar un poquito cómo comenzó este imperio. Había un pueblo que se llamaba el pueblo de los medos, que era sumamente poderoso y tenía muy subyugado a los persas, muy subyugados, o sea, eran prácticamente sus esclavos. Y de pronto se levantó un líder de los persas, que curiosamente también fue depositado en un río al estilo de Moisés. O sea, la historia de Moisés se repite en este tipo. Y fue sacado de las aguas y era prácticamente líder. Y realmente yo creo que de los reyes antiguos, este sí merece ser llamado el grande. Que se levantó fue Ciro. Entonces, Ciro se convirtió en el líder de los persas y se rebeló contra los medos y les ganó en la batalla. Pero una cosa que Ciro sí tenía, o sea que prácticamente este era el gobernante, vamos a decir, el más inteligente de todos los que yo he conocido, porque sabía reconocer las virtudes que había en sus enemigos. Entonces, en vez de destruir a sus enemigos, los que los habían tenido subyugados por mucho tiempo, los medos, decidió perdonarlos y crear un gran imperio junto con ellos. Entonces, en vez de decir nosotros los vamos a destruir, los vamos a dominar, dijo, ¿saben qué? ¿Por qué no hacemos la paz? Ya que les acabo de ganar, ¿no? ¿Para qué aniquilarlos o para qué aniquilarnos? ¿Por qué no construimos nosotros un gran imperio? Y ahí se levantó el imperio medo-persa. Pero obviamente su potencia estaba más de un lado que del otro. Y por eso a Ciro le dieron el nombre de El Grande. Y lo que es tan grande realmente de Ciro, incluso Ciro es el único rey extranjero que en la Biblia es llamado Mesías. Texto de Isaías. ¿Se acuerdan ustedes tal vez ya estoy dando mucha vuelta a esto, ya se me está acabando el tiempo? ¿Okay? ¿Se acuerdan ustedes tal vez el famoso David Koresh? El de Lobo, Texas, ese tipo se puso ese nombre por un texto de Isaías y Koresh en hebreo es Ciro, o sea, él se puso yo soy David en honor al rey David, Ciro en honor al rey Ciro, David Koresh, claro, en inglés, ¿no? Porque Isaías llama, este es mi ungido, Ciro, yo te conocí por tu nombre. Curiosamente, a un rey. Y de lo grande que es, si nosotros hoy en día buscamos las grandes tumbas, el Taj Mahal, la tumba de Ciro es pequeñita, insignificante realmente. La han encontrado,
y dicen, ¿y este hombre qué onda? ¿Por qué no hizo la gran tumba si fue Ciro el Grande? Precisamente porque él dijo que la tumba no engrandecía a nadie. O sea, fue increíble en todo aspecto. Ok, entonces por eso es que el oso se inclina más de un lado que de otro. Luego aparecen en su hocico 3 costillas. ¿Y esas costillas qué son? Bueno, según los intérpretes, esas costillas son los 3 reinos que Ciro destruyó para convertirse en lo que fue. El reino de Babilonia, el reino de Egipto y el reino de Lidia. En el caso de Lidia, Lidia era un imperio tan espléndido, rico y bello. Estoy contando historias para hacer un poquito más agradable esto. Su rey se llamaba Cresto. Y él pensó, voy a ir a hacerle la guerra a Ciro y lo voy a destruir y voy a ser el dueño del mundo. Así que fue al oráculo de Delfos, de los griegos. Esto lo cuenta Heródoto. Y le dijo al oráculo, ¿voy o no voy a pelear contra Ciro? Dice la historia que el oráculo le respondió. El oráculo era una pitonisa, ¿no? Una bruja que estaba ahí. El oráculo le respondió, como nunca decía sí o no, le dijo, si vas a destruir un gran imperio. Dijo él, entonces voy, y resulta que Ciro, pues le dio, le ganó, y se apoderó de Lidia. Así se apoderó. Ciro nunca hacía la guerra, siempre se apoderaba de quien le hacía la guerra a él. Siempre era el otro el agresor. Y se apoderó, pero como era Ciro, Ciro sabía aprovechar lo mejor de cada quien, así es de que cuando lo tuvo dominado, le perdonó la vida y lo dejó todavía. Como le dijo, mira, tú eres tan inteligente que te voy a dejar de mi consejero. ¿Qué te parece? Cresto. Le perdonó la vida y andaba con Ciro para arriba y para abajo. O sea, estaba dominado, pero ni modo. Entonces, en una ocasión llegaron hasta allá, y cerca de Grecia, y Cresto pidió permiso a Ciro. Ciro, dame permiso, quiero ir a reclamarle al oráculo por haberme engañado. Le dice Ciro, tranquilo. Ciro era de lo más sereno, tranquilo. Es más, cuando él entró a Babilonia, los babilonios salieron a recibirlo como libertador, como héroe. Así de grande era, prácticamente. Estaban felices porque hubiese destruido al imperio mismo babilónico. Porque era sensacional. Entonces, el caso de Ciro que le deja, y Cresto llega hasta el oráculo y le dice, ¿por qué me engañaste? Y el oráculo le responde, yo no te engañé. Claro, me dijiste que si iba a la guerra contra Ciro, destruía un gran imperio. Sí, le dice el oráculo, pero yo no te dije cuál. Era el tuyo. O sea, si ibas a la guerra, ibas a destruir un gran imperio. Fue interesante. Entonces, así cayó Lidia, así cayó Babilonia ante Ciro, sin guerra. Lo podemos nosotros ver en Daniel, precisamente cuando Belsasar agarra los utensilios del templo y se pone a brindar con sus mujerzuelas y toda la cosa, y aparece la escritura en la pared, ¿verdad? Tu reino, mene, mene, tekel uparsin, tu reino ha sido pesado, ha sido hallado falso, y hoy tu reino es entregado a los medopersas. ¿Y cómo es eso? ¿Cuál era la guerra? O sea, ¿qué me cayeron de repente? Sí, te cayeron, solo que Daniel no dice que Ciro tomó el reino, sino dice Darío, era de 62 años cuando tomó el reino. Se refiere precisamente al regente que Ciro está poniendo ahí en Babilonia. Pero cuando ya llega Ciro, después de que está conquistada la ciudad, obviamente no es tan bruto para estar al frente del ejército. Cuando él llega, cuando está conquistada la ciudad, los babilonios lo salieron a recibir como si fuera el gran libertador, prácticamente. El gran libertador de los babilonios. Era un político extraordinario. Las 3 costillas, ¿verdad? Egipto. Obviamente Egipto no es conquistado por Ciro, sino por su, vamos a decir, su sucesor, Cambises. Pero esa es la idea de que es. Y se le dice, levántate y devora mucha carne. Sigo. Solo llevo 6 versículos. Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Daniel está ocupando un versículo para cada una de estas bestias y luego se va a enfocar de una manera
increíble en la cuarta bestia. O sea, la cuarta va a ser, como decir, su fuerte. Pero hay que notar, aquí es cuando tenemos que hacer un conteo de los textos. ¿Cuántos textos dedica a esto? ¿Cuántos dedica a esto otro? ¿Cuántos dedica a esto otro? La mayoría de intérpretes va a estar de acuerdo. En lo que la mayoría ya empieza a distinguirse es en la cuarta bestia, pero hasta ahorita están de acuerdo en que la tercera bestia es una alusión a Alejandro. Las alas implican la velocidad con que puede ascender al imperio, o sea, la velocidad con que se mueve. Por eso es que Babilonia se convierte en imperio de la noche a la mañana. O sea, cuando, si ustedes recuerdan, en los libros históricos hay un momentito en que el rey judío, ¿cómo se llamaba Ezequías, recibe a los delegados de Babilonia y el profeta Isaías se le aparece y le dice, ¿dónde está gente que tú recibiste? Oh, le dice, son de un reino muy lejano que se llama Babilonia. Isaías le profetiza y le dice, ¿y le mostraste los tesoros? Sí, todos se los mostré porque son insignificantes. O sea, ¿cuál es el problema con que venga un chino a mi casa? Yo le muestro todo lo que tengo. Este chino vive hasta China. Y le dice el profeta, ellos van a regresar por el tesoro. Y eso era improbable porque era un reino allá perdido en una esquina. Pero curiosamente ya estamos con los hijos de Ezequías, bueno, los nietos de Ezequías, y se ha convertido en el imperio. Entonces, su ascenso es las alas que tiene este león. Pues resulta que este leopardo no tiene 2 alas, sino tiene 4 alas. Y eso sería como, dijera Joseph, supervelocidad. O sea, estamos hablando de supervelocidad. La figura del leopardo, que es sumamente veloz, la figura de las alas, supervelocidad, porque Alejandro tenía 22 años cuando era rey del mundo. O sea, y su papá solo le había dejado un pequeño reino y el tipo, sí, los chinos a Alejandro no le dicen Alejandro, sino le dicen el gran rey. Entonces, esa es la forma en que se refieren a ellos. Porque en realidad, tener 22 años, por eso cuando Julio César miró la estatua de Alejandro, dijo, y yo no he hecho nada. O sea, este tipo a los 22 años es el rey del mundo y yo, ¿a mí qué me pasa? Y yo ya tengo 44. O sea, ¿dónde estamos, verdad? Y ni siquiera soy dueño de la casa donde vivo, la debo al banco. Entonces, Alejandro prácticamente consigue el imperio en cuestión de un par de años. Entonces, esa es su velocidad. Solo que tuvo un problemita, Alejandro. Problemita que tienen todos los seres humanos, por grandiosos que sean. Se mueren, se murió. Se murió de malaria. Increíble, ¿verdad? Conquistar el mundo, llegar hasta la India, pelear con los hindúes, derrotar al líder indio que tenía un ejército el doble que él. Es muy grande, Alejandro. Salen los persas con un ejército el doble de tamaño y los derrota. O sea, es increíble. Y que un zancudo venga, lo pique y lo mate. O sea, qué insignificante es el ser humano, ¿no? A Alejandro lo mató un zancudo. Así de sencillo, ¿no? Un zancudito lo mató. Y se murió sin dejar sucesor. Después de que Alejandro muere, empiezan a gobernar en conjunto sus generales. ¿Qué se va a decir en griego? O si uno los busca en internet, la historia de estos es la historia de los diádojos. Porque diádojo en griego significa el que me sucede. Entonces, se organizaron los diádojos, que curiosamente eran 10, igual que los 10 cuernos de la bestia, siguiente. Eran 10 los diádojos y se empiezan a matar. Gobernaron por 12 años unidos. Como quien dice, aquí hay paz entre nosotros, pero ninguna cuestión va, cuando la gente es ambiciosa, esto no es duradero y después empiezan a matar. Y por fin, entonces el reino se lo parten en 4 piezas. Algunos dicen que esta es la misma imagen de otra visión de Daniel, pero que no vamos a tocar, del macho cabrío cuyo cuerno es quebrado y luego salen 4 cuernos en su lugar. Pero resulta que el leopardo tiene 4 cabezas y eso implica los 4 ramales o los 4 reinos en los que se divide, dicen algunos, ¿no? Obviamente ellos están buscando alusiones a qué puede significar este detallito. De todas maneras, a Daniel no mucho le interesa.
Quiero notar eso, aunque yo ya voy a terminar mi discurso de hoy, así es de que le voy a poner inciso A y vamos a contar el inciso B, ¿no? No importa, es mejor ir más lento, sí. Pero solo quiero dejarlos con una espinita y vuelvan a leer otra vez el capítulo, pero con esta. Daniel, como en toda literatura apocalíptica, no entiende. Tampoco Juan entiende, no se preocupen. Los de las visiones apocalípticas nunca entienden. Entonces Daniel dice, yo no entendí. Pero afortunadamente venía conmigo un ángel. Así es de que yo le voy a hacer preguntas al ángel, ¿no? Y el ángel me va a responder. Eh, Como Juan, ¿no? Que ni siquiera se le ocurre la pregunta cuando mira a la gran multitud, después de ver los 144,000 o de los 144,000 en Apocalipsis capítulo 7, pues, la gran multitud. Y entonces Juan ni siquiera tiene la pregunta, o sea, bueno, no quiero decir es tan lento porque es el apóstol, pero la idea es esta de que ni siquiera se le ha ocurrido la pregunta, puesto que el anciano se acerca y le dice, ¿y estos con vestiduras blancas, quiénes son? ¿Y de dónde han salido? Y Juan dice, pues yo ni siquiera se me había ocurrido semejante pregunta, pero entonces le responde, eso tú lo sabes. Y entonces se le dice, estos que estás viendo aquí, curiosamente, yo traduciría mejor, son los que están saliendo de la gran tribulación. A decir, son los que han salido de la gran tribulación. Es un participio presente en griego. Son los que están saliendo de la gran tribulación y han emblanquecido sus ropas con la sangre. Lo que les quiero contar aquí es que el autor no sabe, o sea, no pensemos que Daniel sabe. De hecho, Daniel no sabe. Daniel pregunta al ángel que va con él. Pero, curiosamente, la pregunta de Daniel no tiene que ver con este leopardo, quién es este otro, sino se enfoca directamente en la cuarta bestia. No se va a enfocar en las otras. Para él prácticamente son como irrelevantes. O sea, tuve la visión, pero no voy a preguntar sobre ellas. Lo que me llama la atención, dijo él, es el cuerno pequeño que tiene la cuarta bestia. Cuerno pequeño que no es tan pequeño, ¿no? O sea, porque no sé si llamarle cuerno pequeño, porque es pequeño, pues se hace grande. Entonces, llamarle el cuerno pequeño como que es un tanto impropio. Estamos a las 5 en punto. Solo voy a leer sin explicar mucho. 4 cabezas y le fue dado dominio. Oye, ok. Hay una cosita que quiero mencionar, nada más a manera de conclusión, en vez de leer. Quiero que vean esta última parte del versículo. Y le fue dado dominio. Eso está en un pasivo. Voy a ir atrás. Y le fue dicho así, levántate, devora y come. Y le fue dado corazón de hombre. ¿Por qué están en pasivos? No. Esto teológicamente es importante. Estoy hablando de idioma español, ¿no? Están en pasivos. Obviamente en el idioma original están en pasivos. El caso es, el león no toma el corazón del hombre, ni el oso devora mucha carne por voluntad propia, ni el leopardo toma el dominio por su poder, sino que está en pasivo. Le fue dado dominio. Le fue dado. Es una cuestión que no quiero meterme mucho de esto, pero le fue dado. Cada vez que uno mira esto, implica esto, Dios le permitió. O sea, esta es la idea. Le fue dado dominio. Entonces uno se pregunta, ¿quién se lo dio? Bueno, tiene que ser Dios. Aquí el diablo no figura por ningún lado. Al menos al momento no lo he visto. Le fue dado dominio. Y esto es importante teológicamente porque, por ejemplo, en el caso de la bestia de Apocalipsis 13, se le dio el hacer la guerra contra los santos y vencerlos. Es importante que el santo entienda esto. Él no solamente puede hacerme la guerra, sino además de eso tiene la capacidad de vencerme. ¿Por qué? Bueno, porque Dios le permite.
Y creo que este es el punto central del pasaje, como estamos viendo. O sea, Dios tiene control de todas las cosas y por lo tanto, si el oso devora mucha carne, es porque Dios así lo permitió. Es más, le dijo, devora mucha carne. O si el leopardo tiene gran poder o le es dado, es porque le es dado ese gran poder. Esto es lo que Jesús reclama a Poncio Pilatos. Y Poncio Pilatos no entiende, pero yo sí debo entenderlo. O sea, por ejemplo, cuando no grabé esa predicación, no sé qué pasó con el sistema, no lo pude grabar. Pero estaba hablando de cómo nosotros, a propósito de las protestas norteamericanas, debemos ser obedientes a nuestras autoridades, porque no hay autoridad que no haya sido por Dios. Las que están por Dios fueron puestas, sin importar si fueron malas o buenas. Entonces Poncio Pilato le dice a Jesús, ¿qué te pasa? ¿No me vas a mí? O sea, ¿sabes cómo me llamo yo? Me llamo Poncio Pilato. Hello. ¿A mí no me vas a responder? Si yo tengo poder para dejarte libre o para matarte, tengo poder para hacer lo que quiera. Jesús, de manera tranquila, le dice, ningún poder tuvieras si no te hubiese sido dado de arriba. Ok, entonces, ¿qué significa eso? Pues tú tienes poder sobre mí. Le está diciendo, tú tienes poder sobre mí, en efecto, porque se te fue dado. Si no, no tuvieras nada. Y es por eso que uno, ante una autoridad, por abusiva, por opresora que sea, uno tiene que decir, se le fue dada autoridad. Entonces, ¿de qué? No es su autoridad, pero se le fue dada. Y si este policía me detuvo aquí por 2 horas, es porque Dios permitió que me detuviera. Así es de que vamos a ser amables con él. ¿Eh? Este pobre es un simple peón dentro del gran juego y yo debo entender eso. Entonces, lo que está pretendiendo aquí, Daniel, es que ante el leopardo no nos maravillemos, ni ante el gran poder que tiene, no, eso se le fue dado, ni ante la mucha carne que devora al oso, no, eso se le fue dado, ni ante el corazón del hombre que tiene este león, no, eso se le fue dado. Entonces, todo se le es dado, se le permite hacer esto, se le permite, se le dio autoridad, siempre está impasible, todo el tiempo. Bien, vamos a dejar el estudio por aquí. Son las 5 de la tarde. No quiero que se prolongue por 2 horas, personalmente. Vamos a pedirle a Eric que nos dirija